Yo me siento muy contento, muy privilegiado de poder estar aquí hoy al frente y poder compartirte algo de lo que Dios me ha enseñado a mí. Pero antes quiero felicitar a todos los papás. Ser padre es una de las experiencias más maravillosas que tiene un ser humano en la vida. Feliz Día del Padre. Por favor, pónganse de pie todos los papás. Si vas a aplaudir, aplaude bien, amén. Él es el que se levanta a las 3 de la mañana para ir a correr. Llega a las 4 con el pan y la leche. A las 5 ya está dando de almorzar y desayunar a los niños y a los 6 ya se los lleva a la escuela. Entonces, si vas a aplaudir, aplaude fuerte, amén. La realidad es que Dios es un Dios muy bueno. Y Dios dice en Hebreos 12 que de muchas formas nos ha hablado. Y la verdad es que yo creo que Dios en la Biblia habla de muchas historias para poder jalar nuestra atención, para poder atraernos nuestra mirada hacia Él y para poder regresar a sus brazos. Si hay algo que a mí me encanta en la vida es, escuchar las historias que mi papá me cuenta. Y puede ser la misma una y otra vez y siempre pongo la cara como si fuera la primera vez. La realidad. A mí me encanta que mi papá me cuente sus historias. Mi papá es de Oaxaca. Bueno, mis padres son de Oaxaca. Y en su juventud ellos anduvieron mucho por Chiapas, por Veracruz. Me cuentan muchas historias cuando Chiapas era muy virgen, cuando Huatulco todavía eran playas vírgenes. Entonces, todas esas historias a mí me encantan que me las cuenta una y otra vez. Y de la misma manera, y siempre quedo y termino el helado, para que la verdad. Y otra de las cosas que me encanta es cómo Dios me cuenta historias en la Biblia, para poder ser atraído, para poder enamorarme de Él. Y hoy quiero compartir contigo una clase que se llama Las historias de papá. No todos los burros son tan burros. Y quiero que pongas atención a la siguiente canción. No todos los burros son tan burros, los tendrían que
Ya más o menos sabes lo que vamos a hablar, ¿verdad? Las historias de papá, no todos los burros son tan burros. Hoy quiero compartir contigo de ese animalito en particular que nos hace especial y que podemos aprender mucho de él. Pero si quiero que vamos a desglosar la clase en esas tres historias. Decía el burrito número 1, yo sé que un burrito en el arca de Noé, que con su pareja se subió, algo le decía que las cosas iban mal y el burrito se salvó. Es sorprendente cómo los animales tienen como un instinto salvador o un sexto sentido. Vamos a ver en Génesis 6, del versículo 1 en adelante, algunos versículos, y vamos a ir platicando acerca de ellos. Pero antes de eso, quisiera hacerte una estadística o algunas historias de los animalitos que han tenido ese instinto salvador y que han salvado sus vidas al darse cuenta de que algo iba a ocurrir. En 1775, el famoso filósofo Immanuel Kant observó cómo una gran cantidad de gusanos salieron a la vez de sus escondrijos bajo tierra en Cádiz, España. 8 días después, Portugal sufría un devastador terremoto. Te los cuento acá. En 1975, funcionarios de la población de China en Haicheng decidieron evacuar la ciudad tras observar que los animales empezaron a comportarse de manera inusual. Al poco tiempo, un terremoto de 7.3 grados sacudió Haicheng, destruyendo el 90% de los edificios. En el año 2004, en el Parque Nacional de Yala, en la costa oeste de Sri Lanka, no se encontró ningún animal muerto, ninguno. Luego del terremoto y tsunami, todos huyeron y pudieron ponerse a salvo. Las aves volaron en bandadas, los elefantes fueron hacia las montañas, los búfalos y los ciervos los siguieron. Y esto es parte del instinto animal. Génesis 6, del 1 al 5 leemos: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todos los que quisieran. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque son solo una carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice la Biblia. Ahora bien, versículo 11, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de tanta violencia, llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Versículo 17, mira, Dios le dice a Noé: estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete a la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corren por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Capítulo 7, versículo 19. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Versículo 23. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Mira la historia de Noé y el diluvio. Y vamos a enfocarnos un poquito en los animalitos, ¿no? ¿Qué vio Dios en la generación de Noé? Que la magnitud de la maldad humana en la tierra era grandísima, la maldad humana. 2,
que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Vio que la tierra se había corrompido, estaba llena de violencia. Observó toda la corrupción que había en el mundo. ¿Y esto qué provocó en Dios? Esto hizo que el Señor se lamentara haber creado al ser humano y se le partió el corazón. ¿Tú crees que para Dios fue grato ver todo esto? Absolutamente no. Definitivamente no. La creación se había perdido ya. La humanidad ya había fracasado porque se había desviado del plan perfecto de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que en la época de Noé no es tan diferente a la época de nosotros. La humanidad, sinceramente, ha fracasado sin Dios. Si no, mira alrededor. Echemos un vistazo alrededor. México ocupa en Latinoamérica el primer lugar en corrupción, con mayor grado de corrupción y pago de sobornos entre empresas y gobiernos para concretar negocios. Guadalajara, Jalisco, 15 de junio. México, segundo lugar en los casos de SIDA en América Latina. Brasil y México siguen siendo los países con más personas infectadas por el VIH de Latinoamérica, según reveló el programa ONU-SIDA al presentar su informe anual del 2008. México ocupa el sitio 14 a nivel mundial en homicidios por armas de fuego, reveló un estudio de la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas. Ciudad de México, 25 de diciembre. Nuestro país tiene el primer lugar en agresión sexual contra las mujeres según datos del 2010 de la Organización de las Naciones Unidas. Miércoles 17 de junio de 2015, México DF. En el mundo hay unos 2 millones de personas que sufren de una o más deficiencias de micronutrientes, 1.400 millones más viven con sobrepeso y de estas 500 millones son obesas, según expertos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿Y quién crees que ocupa el primer lugar? México. El primer lugar de la obesidad en todo el mundo, de acuerdo con el organismo, es tu país. Hay que celebrarlo. Somos el primer lugar en corrupción y en sobornos, ¿no? Por primera vez en algo somos buenos. Somos el primer lugar con gente obesa. Somos el primer lugar que tiene la agresión sexual contra las mujeres. Hay que celebrarlo. ¿O no? Claro que no. A veces no nos damos cuenta de todo lo malo que está en el mundo y que nosotros somos parte de ese mal que está ocurriendo. Realmente echémosle un vistazo a la humanidad, echémosle un vistazo a nuestra sociedad, en el mundo en donde vivimos. Realmente la humanidad ha fracasado sin Dios y está destinada a fracasar sin Dios. Y si nos vamos a nivel micro, esto fue a nivel nacional, si nos vamos a nivel personal, ¿realmente tú has prosperado sin Dios? Y no es necesario, en verdad, no es necesario a veces tener tendencias pecaminosas como el robo, el adulterio, la inmoralidad, que también nos destruyen. Pero también hay cosas que nos destruyen desde adentro, como el odio, la amargura, los resentimientos. Yo la vez pasada estaba leyendo una historia, le vamos a poner la historia de la señora Smith. La señora tenía como 40 años aproximadamente. Acaba de divorciarse. Su esposo la engañó con una mujer mucho más joven y le había ganado el juicio y se había llevado prácticamente todo su dinero. La señora fue con un psicólogo cristiano. El Señor le iba a tratar de ayudar a sanar todas esas heridas y esos resentimientos. Y cuando el doctor empezaba a hablar con ella, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurrió? Dice, no sé en qué momento el Señor empezó a fijarse. Mi ahora ex esposo se empezó a enojar, a desviar su mirada en mí. Y conforme iba la plática y conforme la señora iba recordando los sucesos, la señora menciona el libro que se le intrincaba así como la quijada
Ya, si hablamos de burros, hablemos de quijada. Se le intrincaba y se ponía así mal. O sea, con ganas de, ojalá y le vaya mal y la mujer lo abandone. Pero con ese resentimiento y ese odio. El Señor siguió tratándole, le decía, es que usted necesita sanar su corazón. Es que usted no se da cuenta que mientras más resentimientos usted tenga, va a crecer su enfermedad. Pero en la siguiente sesión, pero ¿cómo cree que lo voy a perdonar? Total, al cabo de unos años, la señora no terminó de perdonar, ni perdonó al Señor. El Señor falleció. ¿Y cómo crees que quedó la señora? Quedó tullida, literalmente tullida de tanto odio que sentía, de tantos resentimientos que había en su corazón. A veces, a lo mejor me has escuchado decirlo muchas veces, ¿no? A veces tenemos sentimientos y emociones tóxicas que no nos dejan avanzar en nuestro cristianismo. La depresión es una de ellas. Y necesitamos pensar y realmente cuáles son las cosas que sabes que no andan bien en tu vida. Y puedes venir a la iglesia, ¿no? Podemos venir a la iglesia y podemos sentirnos bien y felices y contentos 2 horas. Pero llegas a casa y empieza el pleito con los hijos, empieza el pleito con el esposo, empieza el pleito con la esposa. ¿Cuáles son las cosas que no sabes que no andan bien en tu vida? Tu familia. ¿Cuántas familias no están divididas actualmente? ¿Cuántas viven en apariencia, haciéndose ver que todo anda bien, cuando realmente el matrimonio está por destruirse? Tu trabajo, robos, engaños. Tus hijos, ¿qué anda mal en tu vida? Y si sabes que andan mal, ¿por qué no te has subido a la barca? Si sabes por qué andan mal esas cosas en tu vida, ¿por qué no decides subirte a la barca? ¿Por qué buscas otra opción y quieres subirte a otra barca como la drogadicción, como el adulterio, como el alcohol, en lugar de buscar a Dios, que te está abriendo que tiene los brazos abiertos, que tiene el arca preparada para que tú te subas? Hoy realmente no hay una barca física a donde subirnos. No vas a ver en el Parque Fundidora un arca igual de madera. Pero en tu casa estoy segurísimo que tienes una Biblia en la cual puedes encontrar a Jesús. El subirme al arca realmente no me asegura que no tenga tormentas y tempestades. La realidad, el estar con Jesús no me asegura que voy a tener una vida color de rosa. Tengo 22 años de cristiano. Y mis 22 años de cristiano he estado en el suelo y a veces hasta más abajo del suelo. Pero estoy convencidísimo que Él siempre tiene los brazos abiertos para poder sanar mi corazón. El subir al arca no te asegura que tu vida va a ser de color de rosa, pero sí que tendrás la provisión para superarla y la seguridad de que Él velará por ti. Leíamos en el versículo 23. ¿Cuáles fueron las únicas personas que se lograron salvar? Las que estuvieron en el arca de Noé. Te pregunto, ¿quién fue más burro? ¿Quién fue más burro? Por eso la canción dice, no todos los burros son tan burros, ¿no? Ayer le hacía la pregunta a mi hijo, Gabriel, ¿quién fue más burro? ¿El burrito que se subió o el burrito que se quedó afuera? No, por los que se quedan afuera, papi. ¿Tú dónde vas a estar el día de la tormenta? ¿Tú dónde vas a estar en el diluvio? Dice la Biblia, aquí dice, y ellos vendrán a ti para subirse al arca. Por eso digo, Dios es un Dios tan misericordioso que siempre tiene las puertas abiertas y siempre hace un llamado para regresar a Él. Segundo punto. La burrita de Balaam.
Números 22, del 1 al 10 y 21 al 34. Igual vamos a leer algunas partes solamente. Y vamos a platicar un poco de la burrita de Balaam. Una pobre burra, no te la canto porque soy malo para cantar. Una pobre burra que montaba Balaam, el camino se desvió. Ella pudo ver que el ángel de Jehová, pero Balaam no la vio. Él está enojado y la azota con crueldad, hasta que ella le tuvo que explicar. Hay tantos hombres que perdieron la visión y ya no pueden ver a Dios. Versículo 4. El rey Moab dijo a los ancianos de Medián: esta muchedumbre devorará todo lo que está a la vista, como un buey devorará el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices les caen maldiciones. Versículo 8. Quédese aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré que me indique el Señor. Así que funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Versículo 21. A la mañana siguiente Balaam se levantó y ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirles el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo. Pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de los viñedos. Cuando la burra del ángel del Señor trató de pasar, pero aplastó al pie de Balaam contra la pared, así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar de a todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces?, le preguntó Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo mal? ¿Ha hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó el rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces?, le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le contestó al ángel del Señor: he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirle el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. 30 días después, Derechos de los Animales le mandó una carta a Balaam diciendo que se presentara porque iba a ser demandado por golpear a la burra. Características de Balaam. Versículo 6 decía que conocía el poder de la palabra de Dios, es decir, que era un hombre reconocido, era importante y tenía fama. Dice el versículo 6 que todo el pueblo que él bendecía era ¿qué? Era bendecido. Y todo el pueblo a que él le echaba una maldición era maldecido. Entonces, ¿el hombre era reconocido o no? ¿Tenía poder o no? Entonces el hombre era reconocido, tenía un estatus social. Luego versículo 8 dice que hablaba con Dios, tenía una plática con Dios. Dice, dice el versículo 8, déjame ver qué Dios me dice y luego yo mañana te doy la respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Que Balaam tenía una amistad con Dios, o podía tener pláticas intensas con Dios. No era un cualquiera, sino había escuchado la voz de Dios. ¿Qué le pasó a Balaam entonces si tenía todo esto?
quizás el ego. Dice en Pedro que le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Y dice 2 Pedro 2:15. ¿En qué momento perdió la visión? ¿En qué momento dejó de ver a Dios? Judas 1:11 dice que el error de Balaam es que engañaba a la gente por dinero. Podríamos pensar entonces que a Balaam le entró la avaricia y le entró el ego para poder, y eso lo cegó. Pero hay un versículo que me impacta. Digo, a mí sí, yo no tengo perro, pero si a mí un perro me hablara, yo me volvería loco, ¿no? O si yo salgo de aquí y encuentro un gato y el gato me habla, yo me desmayaría. Pero mira la ira, tanto coraje que tenía Balaam, que ni siquiera percibió que la burra le estaba hablando. ¿No? A veces hay cosas que nos ciegan realmente, que dejamos de ver a Dios. Mira, la verdad yo no sé si era común o no que los burros hablaran, pero si a mí, bueno, a Nicolás Maduro creo que le habla un pajarito no, el presidente de Venezuela. Pero a mí si un animal me hablara, yo me volvería loco. Entonces hay cosas, mi hermano y amigo, que hacen que perdamos la visión que Dios tiene para nuestras vidas. En Balaam fue la ira, en Balaam fue su terquedad, fue las ganas de querer ganar más dinero. Pero hay muchas cosas más que nos ciegan en nuestra visión, como que yo te enumeré algunas cosas. Una, el religiosismo. El creerme bien por ser parte de una congregación puede hacer que yo deje de ver a Dios. A veces puedo decir, bueno, tengo 20 años en la iglesia, ¿qué me pueden enseñar? Si yo ya prediqué mucho tiempo, si yo he estado enseñando, ¿qué más puedo aprender? Y eso puede hacer que mi visión de Dios se ciegue. La religiosidad es aparentar estar bien con Dios. Puedes venir domingo tras domingo, año tras año, conocer la Biblia, pertenecer a un grupo, pero si realmente no estás viendo la visión de Dios, entonces déjame decirte que tenemos un problema. La falta de conocimiento de Dios. Según de Samuel 2:12, en tu casa puedes leerla. Dice que los hijos de Elí habían nacido en el templo de Dios. Podemos haber crecido en la casa de Dios, haber crecido en costumbres, en doctrinas, pero sin tener una relación con Él. Enojo, sentimientos negativos. El estar odiando tanto puede hacer que no veas a Dios. El estar teniendo sentimientos tóxicos puede hacer que pierdas lo que Dios quiere para tu vida. ¿Te has sentido enojado con Dios? A veces hasta nos enojamos con Dios. ¿Por qué? Por sueños no cumplidos, por sueños no realizados. A veces nos frustramos y decimos, bueno, Dios, te he servido tanto tiempo y ni un novio me puedes dar. Dios, te he servido fielmente y no haces caso a mis súplicas de tener un hijo. Dios, ¿por qué te llevaste a mis padres? Dios, no comprendo por qué mi hijo nació con esta enfermedad. Y podemos perder la visión de Dios. Insensibilidad a su presencia. Balaam dejó de sentir a Dios. Quizás pensaba más en las ganancias, o en el miedo, o en las ocupaciones. El pasado no superado, cosas que te atan y te arrastran. Los problemas en casa, en matrimonio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué yo? ¿Por qué me va mal financieramente?
qué mi hijo es un socarrón y no me hace caso? ¿Por qué mi esposo no deja la toalla donde debería dejarla? Predica. ¿Por qué no dice gracias cuando le doy frijolitos? La culpabilidad es una situación o es algo que puede hacer que pierdas la visión de Dios. El sentirte sucio, el sentirte inmerecedor de la gracia de Dios puede hacer que pierdas la visión de Dios. Demasiadas cargas, el querer resolverle la vida a todo mundo puede hacer que tú te apresumbres tanto que dejes de sentir esa visión de Dios. El creer que tus pecados son tan pequeños comparados con aquellos que cometen grandes pecados. No, bueno, no estoy tan mal, solamente miento, pero él viola, él roba. Yo pues me robé un clip, él se robó 1 millón. Y empiezan las comparaciones. La culpa a otros, ¿no? Que gracias a él yo ya no estoy tan bien en la iglesia. Lo que él me hizo hace una semana hace que yo ya no pueda orar bien. Y empezamos a echarle culpas a otros y para dejar de ver esa visión que Dios tenía para nuestras vidas. La burrita no dejó de sentir ni de ver la presencia del ángel. 3 veces. Si tú fueras Balaam, habrás perdido la visión ya. Mira, hermano, realmente a lo mejor este punto es más para nosotros, ¿no? Tenemos una relación con Dios. Nuestros labios son para bendición. Pero a lo mejor ya somos como Él. Hemos perdido la visión. Por eso el llamado de Dios es hey, ojo, no todos los burros son tan burros. La burrita no dejó de ver a Balaam. Hoy es tiempo de darte cuenta si tú estás viendo, si estás teniendo esa visión. Versículo 34. He pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. ¿Quién fue más burro? ¿Balaam o su burrita? Te lo dejo a tarea. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. El tercer punto, el tercer burrito de la historia. El burrito que cargó a Jesús. Lucas 19, 28 en adelante. ¿Qué dirías si supieras que serías parte del cumplimiento? Que tú, eres parte de una profecía importante en las Escrituras. Que te dijeran, Iván, en el año 2015 vas a hacer algo importante para la iglesia. Y que estuviera escrito hace 2000 años. ¿Cómo te sentirías? Que dijeran, wow, voy a hacer algo grande. Te sentirías sin lugar a dudas importante, ¿no? El burrito estaba predestinado muchos años atrás. Zacarías 9 había hablado de que Jesús iba a entrar en un burrito, para usarlo en un día importantísimo, el primer día de la semana en la cual Jesús habría de morir. Entonces el burrito ya era parte de la historia, ya estaba haciendo historia. Solamente buscaba el momento oportuno para poder entrar en acción. Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a la ciudad de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a sus 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, le dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto.
bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. La canción decía, finalmente el burrito que mejor la pasó es el que llevó al Señor. Quizás no sabía que en la historia iba a quedar y el burrito lo entendió. Muchos de los hombres que Jesús ya levantó, los burritos habrían que imitar. Eres solo un burro que debes llevar lo que Dios te va a encargar. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con estar frente a frente con Jesús? ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con un abrazo apapachador, con un abrazo cálido, con una palabra de aliento de sus labios? Yo creo que todo el mundo acá hemos soñado. Pero cuando Dios empieza a decir, bueno, te encargo, te pido, te ordeno, es entonces cuando ya nosotros ya decimos, no, espérate Dios, yo solamente quiero un apapacho, no quiero más. No, yo solamente quería escuchar tu voz, pero hasta ahí. Y entonces nos hacemos de la vista gorda y de los oídos sordos, porque solamente queremos lo bueno, las bendiciones de Dios, y no queremos cargar con lo que Dios nos llama a cargar. Para que el burrito fuera usado, primero tuvo que haber sido desatado. Jesús iba a tomar prestado un burrito que hasta en ese momento nadie lo había ocupado. Y este animal era destinado a transportar cargas, pasar su vida atada a una carreta, no sé, tantas cosas, pero no para llevar un rey. ¿Quién usa un burro para llevar un rey? Tú ves las películas medievales y utilizan caballos percheros, pura sangre, caballos bonitos, ¿no? Pero ¿quién utiliza? Percherones, perdón, no percheros. Percheros es donde cuelga la ropa. Gracias, Charlie. ¿Quién utiliza un burro? ¿Quién? Yo he visto películas medievales y no he visto a nadie a un burrito cargando un rey. Debemos ser desatados. Si queremos nosotros también cargar al rey, nosotros también necesitamos ser desatados. Cuando hablamos de ataduras, nos referimos a todas aquellas cosas que nos ligan, que nos limitan, que no nos dejan avanzar o despegar. Cosas que hacen que nuestro corazón esté amordazado y que nos impiden disfrutar nuestra vida con Dios, que nos impiden realmente ser felices. Ponle el nombre que quieras, pero eso que estás pensando es de algo que debes de ser desatado. ¿Qué te ata? ¿Qué te encadena? ¿Qué te liga para no hacer la obra de Dios? Tú, en verdad, tú mejor que nadie conoces a tu corazón. Y si no lo sabes, echa un clavado a Él y pregúntale qué es lo que me ata. Y aunque suena ridículo lo que te estoy diciendo, pregúntale, tómate tu tiempo a solas con Dios y bueno, corazón mío, dime, ¿qué me ata para no poder responder al 100% a Dios? Y verás cuántas respuestas no vas a obtener. Una persona que es dominada por algún vicio, su atadura llega a ser tan fuerte que es difícil de romper. Y el único que puede romper esas cadenas es Jesús. Unos están atados a la pornografía, al sexo, a las drogas, al alcohol, infinidad de vicios. Pero a ti, ¿qué te liga? ¿Qué? Ya es tiempo de dejarlo, ¿no? ¿Para qué cargar con ese costal de papas que no te sirve para nada? Literalmente para nada. Solamente para ensuciar tu corazón y para no estar cerca de Cristo.
¿Para qué lo cargas? ¿De qué te sirve? ¿Por qué no decides aventarlo de una vez, dejarlo de una vez? Y si no puedes, busca a alguien que te ayude, busca a alguien que lo ha dejado. Rompe orgullos. En la mañana platicaba orábamos en familia. Y si hay algo que a mí me mataba mucho era ciertos rencillas contra mi papá. Ciertos rencores con papá. Yo no entendía tantas cosas que él hacía cuando yo de niño. Él, bueno, se lo he dicho en su cara también. Se lo he dicho de frente. Él se levantaba a las 6 de la mañana y a veces regresaba hasta las 11 de la noche. Todos los santos días. A un niño de 10 años no ver a su papá, ¿qué crees que ocurre en el corazón de él? Y los domingos que estaba, cuando quería ayudarle, a veces me decía, no sirves, no sabes, vete de acá. ¿Qué crees que pudo haber producido todo eso en un corazón de un niño de 11, 12 años? Amargura. Llegué a mis 15 y no digo que fui un niño rebelde, que no me juntaba con pandillas, simplemente levantábamos y quebrábamos cristales, pero hasta ahí nada más, ¿no? Nada de pandillerismo formal. Cuando me convertí y me dijeron, bueno, tienes que pedirle perdón a tu papá. ¿Cómo que tengo que pedirle perdón a mi papá? ¿No se supone que él debería pedirme perdón a mí? ¿No se supone que él fue el que me dañó? Y no entendía tantas cosas. Mi papá era un hombre muy frío. Decir un te amo era ¡wow! Y oraba hoy en la mañana y decía, bueno, Dios, gracias porque todo lo que tú me muestras es significativo. Ahora mi papá no se cansa de decir cuánto me ama, no se cansa de decir cuánto me quiere. Superamos todos eso. Estuvimos hace muchos años un tiempo él y yo muy profundo donde llorábamos los dos. Mi papá es cocinero de profesión y a veces le digo, papá, soñé que cocinabas. Y me dice, bueno, ¿y qué había en tus sueños para poder hacértelo? ¿A qué voy? Yo tuve que dejar cargas y tengo que dejar cargas constantemente. Porque para mí es muy fácil agarrar la alpillera de odio y volver a arrastrarla. Es muy cómodo para mí. ¿Por qué? Porque para mí es muy sencillo echarle la culpa a todos ellos y decir, es que gracias a ellos no estoy siendo el burrito que está cargando a Jesús. Por la carga que llevo no puedo cargar a Jesús. ¿Qué te carga a ti? Después de que fue desatado, dice la Biblia que cargó a Jesús, ¿no? Una vez que ha sido desatado, es más sencillo, hermano y amigo, poder escuchar la palabra de Dios y recibirla con alegría. Muchos de los hombres que Jesús ya levantó, a los burros habría que imitar. Eres solo un burro que debe llevar lo que Dios te va a encargar. Juan 5:1-3 dice que amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, ¿no? ¿Recuerdas cómo nuestros padres nos pusieron reglas cuando éramos niños? Y decías, y a veces pensábamos que esas reglas parecían que eran reglas de un ogro, ¿no? No quiere que me coma el helado porque se lo quiere comer él solo. Y no quiere que vayan, como si él nunca hubiera estado en la calle. Como si él nunca... Y empezamos, ¿no? Y a medida que crecemos aprendemos la importancia de estas reglas. La forma en que podríamos haber resultado seriamente heridos o dañados, o incluso haber sido muertos si no hubiéramos obedecido sus reglas. Lo que Dios hace en la Biblia no es otra cosa más que llamar nuestra atención para regresar al camino. Yo tengo la visión de Dios de que Él siempre tiene los brazos abiertos para abrazarme, para reprenderme o para darme pago. Pero siempre está con los brazos abiertos para algo. Y ese es un Dios a quien yo quiero invitarte que conozcas. O ese es un Dios a quien yo quiero invitarte que tú busques en la Biblia. Dios no es un ogro que le encanta regañar o hacer sentir mal a la gente.
Dios es un Dios que te ama con profundidad. Las historias de papá son muchísimas. Y puedes encontrarlo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y son muy variadas. Desde economía, finanzas, reglas de urbanidad. Y algunas veces utiliza animales como a los burros. Y algunas veces utiliza personajes. Pero siempre es con la intención de llamar nuestra atención para regresar a casa. ¿Cuándo se vuelve una carga? Cuando te gusta hacer las cosas que no le gusta a Dios. Cuando dejas de ser agradecido. Cuando tienes un conflicto de intereses. ¿Qué es eso, un conflicto de intereses? Es cuando interpones la ley de Dios contra tu conveniencia. Y dices, bueno, me conviene más portarme aquí de esta manera que como Dios quiere que me comporte. Hoy podemos aprender de estas tres historias. Podemos decidir y podemos definir, bueno, ¿quién fue más burro de los tres? Hoy podemos aprender de ellos. Podemos subirnos en el arca de Dios o podemos estar lejos del arca. Podemos perder la visión o podemos estar centrados en la visión. Podemos cargar a Jesús como nuestro Rey y Salvador o podemos cargar cualquier otra cosa. Tú decides si eres más burro que el burro. Amén. Que Dios te bendiga.